presentación, pero corresponde leer quién es Christian Felber, fundador austriaco de la economía del bien común y del proyecto Banco para el Bien Común, profesor universitario de economía, conferencista internacional, bailarín contemporáneo profesional, de hecho se pone de cabeza de pronto en algunas charlas, y autor de varios libros, entre ellos Economía al Bien Común. Estudió en Viena y Madrid, estudió filología románica, no es romántica, sino que es románica. Estudió español y ciencias políticas, además psicología y sociología. Con ustedes, Christian Felber. Hay que probarlo. Saco esto. Sí, está abierto. Mientras tanto, ahora todos a remover el aire un poco en la sala. Ya está. Sí. Gracias. Sí. Muy bien. Pues muy buenos días. Hola. Gracias por invitarme a este lindo evento, con mucha movida, con mucho interés por el cambio, por la transformación hacia dignos y nobles fines. De eso se trata. Yo creo que si el objetivo fuese la dignidad de las personas, inmediatamente se descubrirían este tipo de soluciones, ¿no? Si el objetivo es otro, tardamos en encontrar afortunadamente y excepcionalmente este tipo de soluciones. Pero figúrense, el objetivo al que aspiramos, que está en los estatutos, en los planes de acción, en los balances que miramos a diario, está la dignidad, está la felicidad, está la cohesión, la solidaridad, están todos estos valores, pues nos dedicaríamos con igual pasión y profesionalidad al cumplimiento con estos fines. Así de sencillo. No les voy a contar otra cosa en esta conferencia. Pero sí quiero decir que estoy más que contento, que estoy de vuelta en Chile por segunda vez. La primera vez estuve al ladito en Frutillar y desde ahí se germinó y se desprendió en casi a todo el país una red de personas que están trabajando en la red naciente de la economía del bien común. Para su fomento han fundado una asociación nacional, han fundado varios campus de energía locales, incluyendo una corporación cultural en Valparaíso. Aquí Paulina ha dicho algunas palabras acerca de la iniciativa aquí, ha invitado a todo el mundo a adherirse y, muy importante, a colaborar con las otras alternativas, que la economía en común es una solución de muchas. Están ya aquí la economía solidaria, social, el cooperativismo, el social business, las empresas B y muchas otras alternativas que ya hemos escuchado están naciendo gracias al dato del fin del comunismo y del fracaso del capitalismo. Me gustó mucho lo que he dicho y en esta situación pues hay mucho espacio para el nacimiento de muchas alternativas que en su conjunto van a formar el ecosistema de la economía, de una economía de verdad de mañana. Y agradezco el COBO que ha abierto este espacio para todas estas alternativas y para que puedan crecer y crear sinergias y crear alternativas. Bien, pues el deseo de un cambio profundo está prácticamente en todo el mundo, no solamente en algunos países. Esta es una encuesta en más de 20 países. En la totalidad de estos países, una amplia mayoría de las personas, de las poblaciones, desea un cambio profundo del sistema económico porque dice que el actual sistema no está al servicio de la sociedad en su conjunto y del planeta. Así de sencillo. O sea, las personas lo sienten, lo saben y desean un cambio. Y curiosamente, en algunos de los países más supuestamente ricos,
como Austria, mi tierra, y Alemania, pues es el casi 90% de las personas que desea explícitamente otro orden económico, así de claro. Uno podría pensar que en Alemania, pues campeones de las exportaciones, una renta per cápita altísima, pues la gente está totalmente contenta con el sistema económico. No, el 90% desea un cambio profundo hacia otro sistema. Y preguntándonos por qué ese porcentaje, igual en un país comparativamente pobre, podría alcanzar estas alturas, pero ¿por qué en Alemania y Austria? Pues porque la crisis es una crisis holística, es una crisis del sistema entero y no solamente una cuestión de pobreza o de exclusión social o de desempleo o de desigualdad disparándose. Eso todo también, pero también la crisis tiene toda una serie de facetas inmateriales. Es una crisis de valores, es una crisis ecológica. En Austria y Alemania nos estamos pasando 4 veces en el consumo medioambiental. Es decir, nuestro bienestar se desarrolla a costa de otros seres humanos y otros seres vivos y la estabilidad de los ecosistemas del planeta. 4 veces quiere decir que el planeta es sumamente generoso y brinda a la humanidad un regalo de biorecursos gigantesco, cada año, continuamente. Pero los austríacos alemanes medios no solamente aceptamos ese regalo, sino consumimos 3 veces más. Y eso es una pasada y es una faceta de la crisis que cada vez más personas se están dando cuenta y deseando un cambio del paradigma del crecimiento económico infinito, por ejemplo. Es una crisis de democracia. En Alemania el 5% de la población piensa que su voto en las elecciones tiene un impacto significativo en las decisiones políticas tomadas en los parlamentos y gobiernos, ¿no? Yo creo que este porcentaje es muy pobre, indica una pobreza democrática extrema en todo el país, ¿no? Un último dato, 147 transnacionales controlan el mundo. Esto no es el lema de un movimiento antiglobalización, sino esto es el resultado de un estudio de una de las instituciones científicas suizas más renombradas, la Escuela Superior Técnica de Zúrich, y lo que hicieron ellos fue investigar quiénes son los propietarios de las 45.000 empresas transnacionales según la definición de la OCDE. Y el resultado fue que 800 empresas controlan el 80% del capital de estas 45.000 empresas y 147 empresas controlan el 40% de la propiedad de estas 45.000 empresas transnacionales, ¿no? Una concentración de poder extrema. ¿Y dónde están los parlamentos y los gobiernos que dicen, oye, ojo, aquí tenemos un problema de concentración de poder que pone en peligro la libertad y la democracia, tenemos que hacer algo, tenemos que limitar el tamaño y el poder de las empresas y la concentración de capital, porque nuestra actitud es liberal, en el sentido de liberal, obligados a la libertad, quiere decir todas las personas deberían gozar de los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas oportunidades. A eso me refiero cuando pronuncio liberal, pero nadie de aquellos que se consideran liberales ponen la alarma roja en esta situación. Entonces se han enterado de que la Bayer, la farmacéutica alemana, acaba de devorar a Monsanto, una empresa ya bastante grande, ya demasiado grande. Es en algunas ramas del mercado mundial monopolista incluso de las semillas genéticamente modificadas y su poder ya es tan grande que en Estados Unidos, a pesar de que el 90% de la población desea una declaración de los comestibles que contienen organismos genéticamente modificados, no están declarados. O sea, la democracia no funciona, uno, ni tampoco en Estados Unidos. Segundo, el poder de una sola empresa es tan grande que puede dictar las decisiones al gobierno de Estados Unidos. Y esa empresa que ya es de por sí demasiado grande, a pesar de que está haciendo cosas muy dudosas. Hay referéndums en muchos países que la gente, en Austria por ejemplo, el 80
90% de la gente rechaza la ingeniería genética en la agricultura de por sí. O sea, es una falta de democracia mucho más profunda que solamente el tamaño excesivo de la Monsanto, y esa empresa excesivamente grande acaba de haber sido fagocitado por un dinosaurio todavía más grande, la Bayer. Es decir, esto solo puede ir a lo peor, ¿no? Pero ningún parlamento pone la alarma roja y dice, oye, eso no lo podemos permitir, señores y señoras, ¿no? Y mirando los dueños de ambas, pues encontramos que los propietarios son los mismos. El accionista singular mayor de la Bayer es BlackRock, o sea, el fondo de inversión más potente del mundo. Y en la Monsanto solamente es el segundo mayor accionista singular, pero si comparamos los primeros tres, en ambos casos son los mismos. Es decir, si Bayer compra a la Monsanto, en realidad es BlackRock quien vende Monsanto a BlackRock, ¿no? Y eso suena chistoso, pero no lo es. Y eso solo explica que hasta en países supuestamente, eso para los austríacos es un gran problema, porque eso se siente y duele en el corazón, que esa concentración de poder está poniendo en peligro nuestro futuro en muchos sentidos diferentes, y por eso sabemos que es una crisis sistémica, holística. Y por eso las respuestas y las soluciones tienen que ser diversas, muchas, no una. Y por eso los amigos y las amigas de la economía del bien común son muchas. Y a pesar de que algunos políticos tratan de desanimarnos y de desmotivarnos diciendo no hay alternativa. There is no alternative. Margaret Tina Thatcher. ¿Se acuerdan de ella? Es que con Margaret Thatcher, a principios de los años 80 del siglo pasado, empezó lo que hoy muchas veces se denomina la contrarreforma neoliberal, la privatización masiva, la desregulación de los mercados y después las crisis financieras de las pensiones en Chile, por ejemplo. Quien lo sugestió al señor Pinochet fue el senior advisor de Margaret Thatcher, el señor Hayek, y su más prominente discípulo, Milton Friedman, quien a su vez fue el senior advisor, el consultor jefe de Ronald Reagan en Estados Unidos en el mismo tiempo. Y pues estos dos señores son los que iniciaron el cambio que tan dolorosamente se está sintiendo ahora todavía, con las secuelas en Chile, por ejemplo, pero también en muchos otros países. Bien, there is no alternative, eso es el dicho de un dictador o una dictadora. Un dicho democrático sería siempre hay alternativas, y siempre hay muchas alternativas. Por eso una lista larga que podría caber más alternativas, por supuesto, y son igual de diversas como ricas, como las tapas que todos apreciamos. Y la economía del bien común aquí no figura porque es tan joven, porque solamente nació hace 6 años, y en estos 6 años se ha dispersado a unos 50 países en todo el mundo. Y preguntándonos por qué la difusión es tan rápida, pues una posible explicación es porque es verdaderamente holística. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, tiene varios aspectos el carácter holístico de la economía del bien común. Un aspecto es que no solamente es un modelo teórico, que se compone de 20 piedras angulares, que en su conjunto componen un modelo completo y consistente, pero abierto al desarrollo y a la fertilización mutua con otras ideas. Esto es su más íntimo carácter democrático y abierto. Y el movimiento está abierto a la participación, ¿no? Desde el inicio, gracias a un movimiento ya existente en Austria, pues se ha creado otro movimiento empresarial, social, democrático, internacional, y no solamente se pueden adherir empresas, sino que también municipios, universidades e instituciones de enseñanza de todo tipo, asociaciones
otras instituciones, gobiernos locales, hasta las Naciones Unidas. Estamos empezando a colaborar con ellas. Y tercero, pero no menos importante, pues muchos compañeros hemos aprendido una lección dolorosa, la cual es que no es suficiente si tenemos a mano una idea atractiva que entusiasma a la gente y que es incluso apoyada por el 90% de la población. Eso no es suficiente si no les gusta a los parlamentos y gobiernos, porque no la van a implementar. Yo tengo ya una lista de casi 100 propuestas muy atractivas, muy idealistas, ampliamente apoyadas, pero no implementadas, porque los parlamentos se niegan. No, 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 no. Y esto es muy frustrante, ¿no? Más frustrante si a la vez proclamamos que la democracia es uno de nuestros valores más altos y aquellos que todavía no tienen democracia tienen que aprender la democracia a nosotros, ¿no? Eso duele todavía más, porque es la hipocresía junto con la frustración. Por eso hemos pensado muy profundamente acerca de una democracia más auténtica, más efectiva, y el resultado que vamos a experimentar en 30 minutos se llama democracia soberana. Así que una promesa para en breve, pero empiezo con el modelo, ¿no? Y aquí de nuevo acentúo que la economía del bien común es un modelo holístico, ¿no? Universal, que trata de poner en su sitio. Esto es el aire acondicionado, ¿verdad? Bien. No es nada más peligroso, ¿verdad? Muy bien, aire, muy bien. Sí, es una idea, a pesar de ser holística, es una idea ligera. Ya verán, la economía no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de las sociedades humanas, sus valores y sus reglas democráticas. Y la economía no debería crear sus propios valores, ¿no? Como la avidez o la desmesura o la irresponsabilidad o el crecimiento ilimitado o el egoísmo, ¿no? Son valores totalmente nuevos en el sentido de que nunca jamás en ninguna cultura y en ningún lugar han sido valores positivos, ¿no? Y de repente debemos considerar estos valores como normales o incluso positivos, ¿no? Al menos el sistema económico está incentivando el seguimiento e incluso el fomento de estos valores. No, la economía debería respetar y fomentar los valores de las sociedades ya existentes: la solidaridad, la sustentabilidad, la democracia, la dignidad. Este sería su papel si es una herramienta al servicio de la ética, de la democracia y de la ecología. Debería conocer los límites del planeta y no les debería dar igual que nos estamos pasando 4 veces en Austria, sino debería empezar a ser creativa. Oye, ojo, nos estamos pasando 4 veces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos redimensionar la economía por dentro de los límites ecológicos del planeta, que es nuestra fuente vital, nuestra fuente nutritiva de la vida y la fuente final de todos los valores económicos al final del día, ¿no? Eso sería una visión holística, pero por supuesto el objetivo lógico de esa herramienta, si está al servicio de la sociedad, su ética, la democracia y la ecología, el objetivo lógico sería el bien común. Esto fue hace muchos años no más una intuición, pero en una visión holística del ser humano no despreciamos los sentimientos, las intuiciones y todas las demás dimensiones que en lo puramente científico a lo mejor no tiene cabida, porque todo desde que es racional e intelectual y claramente probable, etcétera, etcétera. No, los seres humanos también somos bailarines y gozamos de la vida en muchos aspectos y muchas dimensiones. Y el dinero solamente es un medio. ¿Sí o no? No, el dinero es el fin, por favor, ¿no? Dicen al menos
los estudiantes de economía, de los colegios, institutos de economía y también de las facultades de economía de las universidades europeas, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo de la economía? El dinero, el beneficio, el dinero, el beneficio, el dinero, el profit. ¿Ah? ¿Quién dice eso? Pues así lo aprendemos, señor Felber. Pues vale, pero ¿qué razones os dan aquellos que os enseñan eso? Ni idea. Hay una inconsciencia absoluta acerca de la cuestión por qué el ganar el dinero debe ser el objetivo de las actividades económicas. Aquí hay algo raro y las poblaciones lo entienden, lo sienten y se vuelven inquietos y preguntando por qué la economía podía dar un rumbo tan raro, ¿no? Que se está alejando de la población y del sentido común y de nuestros corazones abiertos. Se está alejando, ¿no? Tenemos que cerrar los ojos para reconectarnos con lo que realmente vale. Yo tengo dos explicaciones para este divorcio de la ciencia económica y, por tanto, la práctica económica y las sociedades humanas y los seres humanos. Y ambos son olvidos. El primer olvido es el origen de la ciencia económica. Creo que todos conocemos el economista más famoso de todos los tiempos. ¿Quién fue? Adam Smith, ¿no? Y Adam Smith, el economista más famoso, más emblemático de todos los tiempos, ¿él era economista? En el siglo XVIII nadie podía ser economista porque la ciencia económica no existía, ¿no? Adam Smith era filósofo, filosofía, ¿no? Filos, el amor, sofía, a la sabiduría. Adam Smith era por su profesión un amante de la sabiduría. Y antes de escribir el tochete El bienestar de las naciones, 800 páginas, es mucho, ¿no? Pero antes había escrito otro tochete. El primer tochete se titulaba La teoría de los sentimientos morales, de los sentimientos éticos, ¿no? Es decir, el amante de la sabiduría era un experto en emociones y valores. Eso es curioso porque cuando yo hoy día quiero hablar con un economista acerca de sentimientos y emociones, creo un malentendido. Dicen, y piensan que quiero quedar para, ¿no? Pero no, yo quiero hablar. Y cuando quiero hablar sobre valores, dicen, oye, Cristian, ahora se te nota que no has estudiado economía, que no eres economista, porque la economía es una ciencia objetiva y los mercados no juzgan. Así que lo siento, pero igual mejor antes estudias economía y después seguimos charlando, ¿vale? Y curioso, Adam Smith, el padre, el suegro, el abuelo de la... El abuelo de la ciencia económica, pues un experto para emociones y valores, ¿no? Y sus sucesores se han olvidado completamente. Y la sabiduría les parece sabio, el actual modelo económico, sabio. Fondos de inversión de alta especulación, fondos buitre, comercio de alta frecuencia en las bolsas para crear más valores, ¿ok? Desigualdad ilimitada, bancos too big to fail and too big to jail, que más me gusta todavía, ¿no? ¿Esto les parece sabio? No. Bien, el segundo olvido es más grave todavía. El segundo olvido se refiere al significado de la propia palabra economía. ¿Quién sabe de dónde viene la palabra economía? Oikos, muy bien. Yo siempre pregunto a los estudiantes de economía en las distintas universidades, vosotros sabéis qué significa la palabra economía, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la reacción es un silencio penoso. El otro día en la Utrecht Business School
una de las otras muy renombradas. Pues sí, hay una palabra griega. Sí, adelante, adelante. Agora. Uy. En economía, agora no tiene cabida, ¿verdad? Oikos, gracias, sí tiene cabida. Oikos, la casa. Nomos, las reglas según las cuales gestionamos u ordenamos la casa. El orden económico está en la palabra economía. Pero ¿qué casa? ¿Qué casa es el objeto de interés y de los expertos económicos? Hay dos opciones, la casa pequeña y la grande. La pequeña es el hogar humano, así de simple. ¿Y cuál es el objetivo de un hogar humano? ¿Cuál es el objetivo de un hogar humano? La felicidad, la salud, la satisfacción de las necesidades, que todos estén bien, el bienestar de los miembros de ese hogar, el bien común, el buen vivir, es el objetivo. A ver, ¿y quién es más experto en este arte de crear el bienestar y el buen vivir de todos los miembros del hogar? ¿Qué? Sí. Las madres, las amas de casa, ¿verdad? ¿No? O sea, los economistas literales son las madres, las amas de casa. Correcto. Y si entendemos por oikos la otra oikos de la ecología, porque economía, ecología tienen la misma oikos en su palabra. La ecología es una ciencia natural, a diferencia de la ciencia social de la economía, y trata de entender la casa grande. La casa, ¿qué casa grande? Trata de entender la ecología, el planeta, la naturaleza, la Pachamama, Gaia en Grecia, ¿no? Y entonces, ¿quién es más experto con el planeta y con los ecosistemas y con la Tierra? ¿Qué profesión está más cerca de esta base ecológica de la vida? Los agricultores. Vaya. Es decir, los economistas de verdad o bien son madres o bien campesinos. ¿No es cierto? Y aquellos que se autoconsideran economistas clásicos son en su mayoría madres o campesinos. ¿No? Vaya, qué confusión. ¿Y eso? ¿Eso qué explicación tiene? Tiene la explicación de que los economistas o bien se han olvidado de qué quiere decir economía, o bien son otros que se disfrazan de economistas. Esta es la explicación de Aristóteles, porque Aristóteles diferenciaba entre economistas y otros que primordialmente se preocupan por el dinero, el crecimiento del capital y del PIB, ¿no? Pero esto, por definición, no es economía. Esto es otra ciencia que también existe, este es otro arte que también existe, pero con otro sistema de valores detrás y con otra filosofía detrás, ¿eh? Crematística. Aristóteles diferenciaba la oikonomía, que él consideraba sana, una forma de pensar y practicar la economía donde el dinero solamente juega el papel del medio para conseguir el fin, que es la buena vida para todos y una sociedad justa, con las palabras de Aristóteles. Pero si el medio se convirtiese en el fin, entonces esto, por definición, ya no es economía, sino crematística, el arte de ganar dinero y enriquecerse. O sea, esta es la distinción a la que deberíamos prestar atención, no comunismo-capitalismo, no, crematística y economía. Esta es la distinción que deberíamos entender. Crematística es exactamente lo mismo que capitalismo, ¿no? En el capitalismo, como ya la palabra lo dice, capitalismo, ojo con todos los ismos, la totalidad de los ismos es insano. Porque ¿qué quiere decir? Que esto se convierte en el fin.
que el crecimiento del capital es el fin superpuesto y todo lo demás, por definición de la palabra ismo, capitalismo, pasa al segundo lugar y al segundo rango. Por eso, aunque pongamos un atributo al capitalismo, el capitalismo sustentable, eso es una contradicción en sí. Porque algo no puede ser a la vez al servicio de esto y que se define ser por encima de todo lo demás y a la vez ser sustentable. Eso es una creación accidentada de una palabra, parecía. Bien, pero crematística es capitalismo y economía es lo mismo que economía del bien común. Y en cierto sentido, economía del bien común también es una palabra, una creación accidentada. Porque no es necesario acentuar el bien común. Porque el bien común está ya contenido en el oikos. Tanto en el oikos pequeño, en lo social y humano, como en el oikos más grande, en lo ecológico. Está contenido. Y no hace falta reclamarlo. El hecho de que estemos reclamando lo social y lo cooperativo y lo solidario y lo ecológico y lo ético y el bien común y lo consciente incluso en la economía, solo es necesario si no nos acordamos de lo que quiere decir economía. O, y esa es la otra interpretación, si los crematísticos han ocupado exitosamente y usurpado el término de la economía. Sí, entonces tenemos que, y eso, además, y eso, y todas las alternativas están reaportando todo lo que los crematísticos han expulsado de la economía cuando la ocuparon, ¿no? En esta situación estamos y el ecosistema de las alternativas no hace otra cosa sino rehabilitar una economía de verdad. Así que antes decía siempre al inicio de mis conferencias, yo no soy economista, solo porque no lo he estudiado en la universidad. Sí doy clases en la Universidad de Economía de Viena desde hace 10 años, pero no soy economista universitario. Hoy digo, pues yo soy economista de verdad, a diferencia de los crematísticos. Así creo que es más correcto. Bien, pero no vamos a quedarnos en la antigüedad, sino pasamos al presente y saltamos a las constituciones, porque tengo un muy buen mensaje para vosotros. El bien común no solamente fue un anhelo, un sueño de Aristóteles o una propuesta ética de él, sino que está muy claramente anclada en las constituciones de países democráticos. Donde está más claramente anclada es en la Constitución de Baviera. Toda la actividad económica sirve al bien común, más claro que el agua. El objetivo superpuesto de las actividades económicas o de la propiedad, es decir, de las empresas, de todas las empresas. No debe haber empresas sociales y empresas no sociales. No, todas las empresas están obligadas a servir el bien común. No lo dice Felber ni la economía del bien común, lo dice la ley fundamental de Alemania. Y otras constituciones dicen lo mismo. La chilena dice que el bien común es la finalidad del Estado democrático. Y la economía y el Estado democrático es una parte de la economía, o la economía es una parte del Estado democrático. La economía es un subsistema del Estado democrático. Y si el Estado democrático tiene la finalidad de promover el bien común, pues entonces los subsistemas tienen la misma obligación y la misma finalidad. O sea, tenemos una cobertura constitucional muy potente, muy fuerte para las alternativas. El hecho de que el bien común sea el fin no quiere decir que el capital sea algo malo, ¿no? Quiero evitar ese malentendido, ¿no? El capital es algo muy valioso, solo que no es el fin. Solo que no es el fin, es el medio. A lo mejor esto le parece irrelevante, pero quiero probar que esto es absolutamente relevante. Saber, tener claro cuál es el fin y cuál es el medio. Y no confundirlo. No confundirlo.
¿Por qué insisto tanto en esta claridad, cuál es el fin y cuál es el medio? Porque si no lo tenemos claro, si lo confundimos, no solamente pasamos de la economía a la crematística, sino que tampoco sabemos cómo medimos el éxito en cualquier parte. Aquí en la economía. Hoy día, ¿cómo medimos el éxito económico? El PIB, en la economía nacional, en cada empresa con el beneficio financiero y en una inversión con el rédito financiero, ¿no? Y estos tres indicadores de medición de éxito, ¿qué tienen en común? El dinero es la unidad de medición. ¿Y el dinero es el fin de la economía? Según las constituciones, claramente que no. Y ahora la pregunta más importante. ¿Qué es metodológicamente correcto? ¿Medir el éxito de un proyecto cualquiera a lo largo de la disponibilidad o incluso acumulación de los medios, en primer lugar, o a lo largo del alcance de los fines? ¿Cuál es la metodología correcta? Alcanzar los fines, ¿no? En todas las partes, ¿no? Sin variación. En la economía, pues estamos siendo testigos de un error de metodología. Es un error de método. Están confundidos. Es que no son economistas, son crematísticos. Esta es la solución. Por eso. ¿Cómo? Claro, sí. En la crematística, esa es la metodología correcta, porque la ganancia del dinero es el fin. Pero esto no es economía. En una economía de verdad, pues igualmente mediríamos el éxito de acuerdo con el alcance del fin. Y si el fin es el bien común, pues tendremos un producto del bien común, un balance del bien común, un examen del bien común para las inversiones y una plusvalía sumada al bien común, ¿no? A ver, ¿qué hacemos en esta? Unos dicen así, otros dicen allá, porque los otros dicen, bien Cristian, pero Aristóteles está muy muerto, y las constituciones igualmente son papel muerto, así que dejemos el cementerio y vayamos a la vida práctica, ¿verdad? Bien, pues nosotros somos un movimiento democrático y no dogmático. Si estas reflexiones realmente fueran del pasado, pues nosotros nos consideraríamos que la gente piensa de otra forma, pero insistimos en averiguarlo y preguntar a los ciudadanos libres y soberanos, ¿queréis crematística o economía? Y como consecuencia medir el éxito económico en primer lugar con indicadores financieros o en primer lugar con indicadores éticos, empezando por la dignidad, ¿no? Y uno de los mejores mensajes de esta conferencia es que el gobierno alemán hizo esta encuesta el año pasado. Un accidente, pero los accidentes ocurren, ¿no? La pregunta fue, ¿ustedes quieren continuar con el PIB como meta máxima de la política económica y social o lo quieren reemplazar por un indicador de bienestar general mucho más comprensivo de todos los aspectos de calidad de vida? El resultado fue que el 18% de los alemanes optaba por el PIB, el 18%, y el 67% optaba por su reemplazamiento por un indicador mucho más amplio, como por ejemplo un producto del bien común o el Better Life Index de la OCDE, o, ¿por qué no?, las ODS de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Podrían ser estos 17 indicadores, cuando las operacionalizamos y los hacemos medibles, el perfecto primer producto del bien común, incluso global, ¿no? La versión más encantadora que conozco es la felicidad nacional bruta. ¿La conocen? Del Bután, ¿no? Y los crematísticos austríacos disfrazados de economistas dicen, bah, la felicidad, señor Felber, la felicidad no se puede medir, olvídenselo.
Así, ¿no? Actitud. Un ambiente más abierto sería, bueno, a ver, ¿qué me cuenta usted? ¿Qué hacen allí? ¿Nos puede contar un poquito más? Por supuesto, con mucho gusto. Pues en el Bután están realizando encuestas en miles de hogares. Volvemos a los oikoi, ¿no? Y preguntamos todos los aspectos del buen vivir. ¿Cómo está? ¿Cómo está de verdad? En comparación con el año anterior. ¿Les dirá a sus hijos algún día mejor que a usted? Esta pregunta en Alemania, en Austria, en los años 70, 80, 60, pues por supuesto que sí, les irá mejor que a nosotros. Para eso estamos, para que les vaya mejor a nuestros hijos que a nosotros. Y hoy día, un dolor fuerte de estómago, ¿no? Porque estamos en una situación totalmente incierta y de múltiple crisis, ¿no? ¿Usted confía a la primera persona que se le encuentra en la calle? El índice de la confianza en espacios públicos ha caído a la mitad en Alemania, una significativa pérdida de calidad de vida, y los miedos se han duplicado en la población estadounidense desde los años 50, ¿no? ¿Cómo está el bosque? La diversidad de especie biológica, cómo están los ríos, los peces en los ríos. El otro día estuve en Chillán y por supuesto me tuve que bañar en el río Chillán. Esto para mí es un ritual obligatorio. Había poca agua, fue difícil bañarme. Lo conseguí, pero con cierta acrobacia. Y había un pescador y le saludé. Hola, pescador, ¿qué peces estás pescando? Y dice, no hay peces en el río. ¿Cómo que no hay peces en el río? ¿Por qué estás pescando? Bueno, aún así es divertido, pero no lleva mucha agua el río, ¿no? O sea, hay peces en el río, se pueden pescar, se pueden comer, uno puede bañarse con mucho gozo en el río, o uno puede beber el agua del río gratuitamente, ¿no? Estos dos son aspectos de calidad. La propuesta que más nos gusta es que los libres y soberanos ciudadanos en cada municipio, en Chillán, en Valparaíso, en Frutillar y en Puerto Montt, se reúnan y compongan entre ellos los 20 ingredientes de calidad de vida más relevantes al índice de bien común municipal. Y este puede ser en un síntesis democrático desarrollado al producto del bien común de Chile, por ejemplo, ¿no? Por la voluntad y por la participación de los ciudadanos. Y si el PDC crece, pues sabemos con certeza, C de certeza también, gracias, que vamos mejor, ¿no? O bien tenemos menos desempleo, menos pobreza, una mejor alimentación, todo el mundo tiene techo, no tenemos que esperar en el sistema de salud pública, tenemos empleos con sentido, así el medio ambiente está saneado, el cambio climático se ha parado, etcétera, etcétera. El agua del río no solamente contiene peces, sino también es potable, ¿no? Eso. Los 20 ingredientes más relevantes para la población. Y si el producto del bien común crece, sabemos con certeza que uno de estos aspectos tiene que haber mejorado, si no, no puede subir. Cuando el PIB crece, ¿tenemos garantía de que uno de estos aspectos seguramente ha mejorado? No. Y eso es curioso. Eso es tan curioso porque los economistas, están tan empeñados por la eficiencia, ¿no? Y yo pregunto, oye, chicos, si el buen empleo, la naturaleza saludable, las buenas relaciones, la felicidad de las personas, la democracia y la paz son los fines de nuestro ejercicio, entonces, ¿por qué demonios estáis midiendo el éxito o el alcanzamiento a estos fines con el rodeo del PIB? No entiendo, porque esto no solamente es un rodeo sumamente ineficiente, sino que ni siquiera hay una relación fiable entre lo rodeado y lo que realmente
y la destinación de nuestro viaje, ¿no? Y esto no tiene explicación. Sí tiene explicación si volvemos a entender, son los crematísticos que han ocupado la economía. No son economistas de verdad, ¿no? Bien, y otro dilema de la economía no de verdad, que la economía de verdad sí puede resolver y arreglar, es la relación desde antaño deseada, fiable, entre el éxito de una empresa singular, privada, pública, no importa, colectiva, no importa, una empresa singular y la sociedad en su conjunto. ¿Recuerdan la encuesta, ¿no? Esa relación hoy es fiablemente segura. No. Hoy es posible que una empresa sea exitosa y contribuya al bienestar de las naciones, a su riqueza, pero igualmente es posible que contribuya al malestar de las naciones y a la pobreza, ¿no? Y eso de nuevo eso no es satisfactorio, que no consigamos diseñar la economía de que esta relación sea fiable, ¿no? Este sueño ya lo tenía Adam Smith. I have a dream. Dijo Adam Smith, my dream is that free enterprise and free markets conduzcan al final del día al bien común. Automáticamente. Vaya tío, qué religioso eres, ¿no? Y esa solución, ¿no? El mecanismo en el cual cimentaba esa relación era la esperanza, la mera y pura esperanza. Ahora, la esperanza no es nada negativo, no quiero quitarles a nadie la esperanza, solo quiero decir que la esperanza no es un mecanismo científico muy rígido, ni mucho menos una medida de política económica muy eficaz. Eso quiero decir. Y Adam Smith era un científico brillante y podría haber propuesto una mano visible, pero no lo hizo, sino una vez en sus 800 páginas tochete dio nombre a la esperanza y le dio el nombre de la mano invisible. ¡Vaya! La mano invisible no existe. Pero la idea es brillante. Bueno, pongamos la mano visible. Aquí está. La mano visible que propone la economía del bien común es el balance del bien común y el papel y la función de la mano visible es garantizar esta relación entre el éxito de la empresa individual y el éxito de la sociedad en su conjunto y del planeta, ¿no? Este es el papel de la mano visible del balance del bien común. ¿Qué hace? Ustedes ven la franja naranja horizontal, valores fundamentales, desde la dignidad, pasando por la solidaridad, sustentabilidad, justicia y democracia, valores que les son bastante familiares, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido que inventar a ninguno de estos valores. Nosotros sacamos estos valores de las constituciones de países democráticos. La economía del bien común no propone nada realmente nuevo. Los objetivos, los valores que nosotros proponemos ya existen, ya están en las constituciones, nosotros solo los recordamos y eso es nuestra adición innovadora. Proponemos que los tomemos en serio y que los incluyamos de forma eficaz en el orden económico real existente, con un balance del bien común, que pregunta a todas las empresas cómo vives tú estos valores frente a todos tus grupos de contacto. En las casetas de intersección, pues definimos las cuestiones éticas más relevantes. Fue una 10añera de Barcelona que había visto en programa de televisión donde presenté la EPC y al día siguiente me escribió por correo y dijo, Cristian, oye, lo que nos has presentado es exactamente el mundo que los niños de hoy queremos para mañana. Yo voy a hacer una ponencia en mi clase de escuela primaria esta misma semana, pero quiero saber si he entendido bien. Yo he entendido bien que el balance del bien común mide si el producto de una empresa tiene sentido, satisface necesidades básicas, si las condiciones laborales son humanas, si el impacto ecológico es mínimo o positivo, si
se distribuye de forma justa la renta y se toman las decisiones de forma democrática y transparente. ¿Te he entendido bien, Cristian, o me equivoco? Desde entonces yo suelo explicar el balance del bien común así. Gracias, Victoria, lo has hecho muy bien. Y el próximo paso sería muy importante hacer el resultado visible y diferenciable. Eso es importantísimo porque si no se hace visible y diferenciable, no conocemos los rendimientos éticos de las empresas y no podemos cimentar nuestras decisiones económicas sobre ellas y el legislador no puede beneficiar y recompensar las empresas más fieles con las constituciones, en sentido ético, frente a las menos fieles, ¿no? Empezamos por los consumidores. Hoy el producto medio, cualquiera, cuya compra consideramos, nos dice quién lo ha producido, en qué condiciones laborales, con qué impacto ecológico, si la empresa productora es solidaria o canibalista, si paga unos impuestos justos o canaliza los beneficios a paraísos fiscales y los esconde, si financia a partidos políticos o grupos de presión en contra del bien común y a favor del bien propio, o incluso encarga un estudio científico que prueba la inocuidad de los venenos contenidos en este producto. ¿Son informaciones relevantes? ¿Sí? ¿Y los productos medios nos las revelan? La teoría de los mercados dice que los mercados libres son tan eficientes porque toda la información está a mano de todos. Si esto no es el caso, los mercados por definición no pueden ser eficientes. Tienen que ser ineficientes mientras sean intransparentes. Gracias a la mayor transparencia en lo no financiero, vaya ofensa de los valores, los indicadores no financieros es una ofensa de los valores fundamentales. La dignidad del ser humano es un indicador no financiero. Vaya, por favor, es a la inversa, son los indicadores éticos y los no éticos. O por mí, los éticos y los financieros, pero no los no financieros, ¿no? Los financieros es lo más importante y también, bueno, también tenemos los no financieros, ¿no? Bien, pues los consumidores tienen mayor transparencia, los mercados son más eficientes, pero todavía no serían eficaces. ¿A qué me refiero? Eficaz quiere decir que diseñemos las reglas del juego de tal forma que los jugadores, es decir, las empresas, los consumidores, inversores, puedan alcanzar los fines de la sociedad fácilmente. O que aquellos que juegan de forma justa tengan una mayor probabilidad de éxito que aquellos que no juegan de forma justa. ¿Hoy cómo es? Al revés. Si esta es la relación de precios entre los productos éticos y los productos no éticos, ¿cuáles son más baratos? ¿Los éticos o los no éticos? Los no éticos. ¿Eso les parece inteligente? Así sería más inteligente, ¿verdad? Que los productos éticos serían más económicos para los consumidores que los menos éticos. Pues hagámoslo. Nosotros sí somos inteligentes, lo podemos hacer. Eso también es innovación, es una innovación social, democrática. Pues los incentivos que vinculamos con los resultados de los balances del bien común, por eso tienen que ser medibles y comparables, para eso es tan importante. Pues estos incentivos de política económica ya existen. No tenemos que introducir ninguno nuevo, todos existen, desde impuestos, aranceles, créditos, compra pública, proyectos de investigación y otros. 1000 puntos del bien común, la mejor empresa, 0 impuestos del beneficio, ¿no? Porque vas a tenerlo muy difícil tener algún beneficio. Pero 0 puntos del bien común, pues pagas el doble, el triple, 4 veces más beneficios, ¿no? Porque el beneficio lo has generado de forma indebida. En el comercio internacional, muy importante, comercio justo, lo inscribimos en las reglas inteligentes. La empresa más justa goza de libre comercio y la menos justa, la que explota, destruye y corrompe, pues goza de menor libre comercio y paga unos aranceles
al menos tan altos como que para que el cálculo de minimizar sus costes, externalizando los costes y pasándolos a la sociedad y las generaciones futuras y al planeta, se convierte en un boomerang empresarial, ¿no? ¿Por qué los europeos siguen comprando Volkswagen? Comprando Volkswagen. Porque no todos somos inteligentes. Sí. Y no tenemos garantía, pero si la Volkswagen, por ejemplo, tuviera que pagar impuestos más altos y gozaría de aranceles más altos, y el banco, en vez de no darle un crédito al pequeño productor de bicicleta, por ejemplo, bicicleta eléctrica, pero sí le da un crédito a condiciones extremadamente favorables a la Volkswagen, pues entonces la Volkswagen puede seguir siendo exitosa. Y eso es exactamente la propuesta, ¿no? Que todos los incentivos se vuelquen contra las Volkswagen y a favor de las pequeñas, familiares, sostenibles, responsables, éticas y el comercio justo, por ejemplo. El banco, último elemento de esto, el banco, antes de realizar la evaluación del riesgo financiero, realiza la evaluación del riesgo ético. Porque es interesante conocer el rédito financiero de un proyecto y el riesgo del banco. Por supuesto, tiene que conocer el riesgo financiero del banco. No está mal que haga ese test, ese examen y esa evaluación, pero no es suficiente. Hoy los economistas, o al menos los crematísticos, consideran una inversión como exitosa ¿cuándo? Cuando genera un rédito financiero, una rentabilidad, eso es, ¿no? Y si el rédito financiero es de 2 dígitos, algunos tienen un orgasmo. Pero nos dice un rédito financiero de 2 dígitos algo fiable acerca de los impactos medioambientales de esa misma inversión, acerca de su impacto en la cohesión social, en la distribución de la renta, en la solidez de la democracia o en la relación de los géneros. Nada, de nada, de nada, de nada. Y es posible, de nuevo, que una inversión que los supuestos economistas consideran de exitosa, sea, ¿sí?, disminuya todos los valores fundamentales y expropie todos los bienes comunes, desde el agua potable, pasando por la confianza y la solidaridad, hasta la democracia y la libertad, ¿no?, expropiándonos de estos bienes comunes, ¿no? Por eso el Banco del Bien Común primero hace la evaluación ética, y solo si la inversión para la cual se busca financiación no daña ninguno de estos valores fundamentales, solo entonces pasamos a la evaluación financiera, y si ambos exámenes se pasan, pues el dinero fluye, y fluye a condiciones tanto más favorables cuanto mayor la plusvalía ética de esta inversión. Ese es el nuevo paradigma, la nueva lógica. En su conjunto, estas medidas causarán que las leyes del mercado estarían en sintonía con los valores de la sociedad. Una reconciliación, un matrimonio de dos herramientas culturales fundamentales, las leyes y los valores. Por supuesto, si no le restamos puntos, ¿no? Para 1000 puntos tiene que ser orgánico, de la región, de comercio, de producción justa, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta el bien. Y otro gráfico sería este, ¿no? La propuesta es, porque esto no es exactamente a lo que vamos, pero casi es en esa dirección, cambiar las reglas de juego de la economía mundial, de afán de lucro y competencia, que en realidad es contrapetencia, porque competencia quiere decir literalmente en latín buscar juntos, ¿no?
Y eso es algo totalmente positivo. A mí me encanta que busquemos juntos una solución para los problemas que tenemos. Lo que las empresas hacen en el mercado mundial es actuar una contra la otra y eso buscar el propio beneficio a costa del beneficio de la ventaja de la otra, y esto es contrapetencia en latín, eso no es competencia, ¿no? Es decir, afán de lucro como meta superordinada y contrapetencia, cambiar por contribución al bien común. Aquí está, yo creo que tengo el folio. Sí, y cooperación solidaria, ¿no? Estas son las nuevas guías, las nuevas reglas de juego para la economía que guiarán las actividades económicas en otra dirección ética que las existentes. Las existentes hacen que el vivir de las deficiencias humanas, los vicios, conduzcan al éxito empresarial y económico, ¿no? Eso es lo poco inteligente del actual juego, mientras que estas reglas harán que el vivir en sintonía con los valores relacionales y constitucionales conduzca con mayor probabilidad, no con garantía, pero con mayor probabilidad al éxito empresarial y económico, ¿no? No es una cuestión del ser humano que en la economía observemos avidez y desmesura y irresponsabilidad, sino es una cuestión de reglas menos o más inteligentes. Bien, hasta aquí el modelo. El modelo se compone de 20 piedras angulares, no tengo el tiempo de presentarlos a todos. Más importante mencionar que estas 20 piedras angulares no son demandas políticas del movimiento, porque el movimiento dice que este modelo no es un nuevo catecismo, no es la verdad, son ideas abiertas a la fertilización con otras ideas y otros movimientos, y la única demanda que tenemos, porque sí tenemos una demanda política y es muy fuerte, la demanda política que tenemos es que las decisiones fundamentales, es decir, constitucionales, del orden económico de mañana, sean tomadas por el pueblo soberano. ¿Y eso por qué? Eso por lo dicho, porque hemos experimentado demasiadas veces que las mejores ideas, apoyadas por aplastantes mayorías de nosotros, no son implementadas por nuestros representantes, cuya única función es representarnos e implementar nuestra voluntad colectiva, ¿no? Y por eso, si este mecanismo fracasa, tenemos que mejorarlo, ¿no? O hace falta otra innovación social. Mejorar la democracia soberana quiere decir que tomemos en serio el principio de la soberanía. ¿Alguien sabe de qué palabra latín o griega se deriva la palabra soberana, soberano? Aquí tampoco, ¿verdad? En Austria tampoco, nadie lo sabe, ¿no? Yo estudié ciencias políticas y, por supuesto, sabemos que la democracia es lo sacrosanto, y también yo estudié que el principio de la soberanía es el corazón de la democracia, pero ¿qué significa? Ni idea, ¿no? Viene de la palabra superanos y quiere decir literalmente por encima de todo. ¿Quién es la instancia soberana en la democracia? ¿Signo interrogatorio o signo de admiración? ¿El pueblo? ¿El pueblo? ¿El pueblo? Sí. Debería, es por eso. Debería, claro, ¿okay? Porque lo sabemos, pero ¿alguien lo ha sentido alguna vez? Eso es, ¿no? Hasta no sentirlo, no va a serlo, ¿no? Y si sentimos que estamos por encima de todo, sabríamos o estaríamos en la situación en la que estamos por encima de la Constitución, del Parlamento, del gobierno, de cada ley internacional o una ley nacional, ¿no? Y podríamos cambiar estos otros elementos de la democracia gracias a nuestros derechos soberanos. Esto es algo muy importante. Tenemos derechos políticos y fundamentales individuales, empezando por los derechos humanos. Uno de los logros más valiosos de los últimos siglos, pero nos hemos olvidado de que también podríamos disponer de derechos soberanos colectivos, adicionalmente, ¿no? Que en la monarquía existían. El soberano tenía sus derechos, desde declarar la guerra hasta, claro, hasta emitir el dinero.
Ojo, ¿quién emite el dinero en la democracia? En la monarquía era la instancia soberana. ¿Quién decide sobre guerra y paz? ¿El Parlamento o las personas? En el mejor caso las Naciones Unidas, pero mejor que el gobierno no pueda declarar la paz sin consultar a las personas, al menos, ¿no? Bien, el más importante es quién escribe la Constitución. Tengo dos razones por las cuales el documento más alto de la democracia debería ser escrito por la instancia más alta y por nadie más. Primera razón, si los representantes del pueblo escribiesen la Constitución, podría ocurrir que se autoconfieren a sí mismos todo el poder y no dejan prácticamente ningún poder para el soberano impotente, ¿no? Segunda razón, si el pueblo soberano escribe la Constitución, puede incluir las pautas clave para cada campo político para que luego el Parlamento tenga que cumplir con estas pautas. Y estoy hablando de las pautas directrices para la política económica, para el orden económico. Y yo apuesto con todos ustedes que si el pueblo soberano pudiese dar las pautas directrices para el orden económico en la Constitución, en ningún país del mundo tendríamos esas transnacionales tan poderosas. En ningún país del mundo tendríamos que rescatar estos bancos demasiado grandes con dinero de contribuyentes. En ningún país del mundo se permitirían quejas jurídicas con esas transnacionales contra los estados. En ningún país del mundo tendríamos la posibilidad de declarar patentes sobre seres vivos. En ningún país del mundo tendríamos una desigualdad ilimitada. 5 ejemplos, tengo 100. Y para finalizar, me gustaría jugar ahora con 10 asistentes, 5 mujeres y 5 hombres, que jueguen conmigo a la democracia. Es un juego de 3 minutos y es el final de mi ponencia. Así que, por favor, acompáñenme al escenario, 5 mujeres y 5 hombres. Un juego que va a gustar mucho y no lo van a olvidar en su vida, ese juego. Muchísimas gracias. Los primeros valientes están. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5. Otros 5, por favor. Ya vienen, muy bien. Acérquense al escenario. Sí. Otros 3, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otros 4, por favor. Faltan 4. Sí, sí. Adelante, adelante. Faltan 2. 2 más. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues pueden ser más de 10, no hay ningún problema. A ver, solo hagan una fila, por favor. Una fila o un medio círculo para que pueda ver a todos. Bien, a lo mejor yo no puedo bajar. Bueno, me quedo aquí. Sí, sí. Sí puedo bajar. Abajo. Sí puedo. Sí puedo bajar. Hablar fuerte. Sí. Gracias, gracias, gracias. Lo hemos intentado. ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien. Pues, la propuesta es la siguiente. Muchísimas gracias por venir. ¿Sí? No importa, ¿me escuchan? Bien, la propuesta es la siguiente. La propuesta es la siguiente: para reformar la Constitución, asambleas descentrales, de nuevo en los municipios, en las comunidades, en la duración de un año, 10, 12 reuniones, porque tenemos otros quehaceres también que solamente la democracia. Gracias. Una vez por mes nos reunimos por mediodía, par de horas, y lo que decidimos son solamente las cuestiones fundamentales que ocuparán en la Constitución 2 páginas, no más. Si tenemos 15 campos políticos, 2 por 15 son 30 páginas de directrices para la política económica, monetaria, comercial, agraria, energética, etc. Así que vamos a definir las 20 cuestiones más relevantes. ¿Quiénes va a definir? El pueblo soberano, ¿no? Inspiración EBC, inspiración
de la Confederación de las Transnacionales a Derechos Iguales, inspiración de quien quiera inspirar. Y luego los representantes en estas asambleas descentrales buscan las alternativas más contundentes para cada tema. Para cada tema, ¿cuál es el objetivo de la economía? Puede haber o tiene que haber al menos dos alternativas. El estado de las cosas existente, porque puede ser que no queremos cambiar nada en ciertos aspectos porque vamos bien. Eso también. El cambio no es un fin en sí mismo. El cambio solo si se nos ocurre algo mejor. Pueden ser 3, 4, 5, 6 alternativas para cada tema y al final del año no los representantes sino la población entera va a votarlos, pero no midiendo la afirmación, porque entonces podría ocurrir que el 1000 millonario del pueblo encargue una empresa de relaciones públicas y la propuesta del 1000 millonario sea la victoriosa, ¿no? Sino que vamos a medir la resistencia contra cada propuesta, las 3, las 5, las 7, y ganará aquella propuesta que genera la menor resistencia en toda la población. Este método es un regalo de dos matemáticos, en este caso sí muy gratificante, de una universidad técnica de Graz en Austria. No es nuestra, pero funciona perfectamente bien. ¿Cómo se mide la resistencia? La resistencia se mide para explicar la filosofía detrás es que cada propuesta de ley o cada ley restringe la libertad de todos nosotros en mayor o menor grado. Eso es inevitable, incluyendo la decisión de no formular ninguna ley en un cierto tema. También es una decisión democrática. Aquí no vamos a... También es una opción que limita la libertad de algunos en mayor o menor grado. Y cada ley causa cierto dolor en la población, inevitablemente. Y este método permite encontrar aquella regla en el transcurso de un año que cause el menor dolor en toda la población y que restringe la libertad de todos nosotros juntos en el menor grado posible. Lo verán. Ustedes ahora tienen 3 y lo hago con solo 10 porque no puedo contar todas las manos aquí en la sala. Es la única razón. En el proceso real todo el mundo tiene derecho a voto, por supuesto. 3 opciones de mostrar su dolor y su resistencia contra la propuesta correspondiente. Primera opción, usted escucha la propuesta, usted escucha su corazón, usted escucha el dolor. Si no hay dolor, no tiene energía de resistencia, no levanta ningún brazo. Segunda opción siente cierto dolor, levanta un brazo porque tiene una ligera energía para resistir contra esa propuesta. Tercera opción, duele mucho, tengo mucha energía de resistencia, levanto ambos brazos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, tanto el método como las preguntas, hoy las traigo yo. En el proceso real, ustedes deciden libremente el método y las cuestiones. Pues, aunque no les gusta al 100% mi pregunta, pues, hagan vista gorda y jueguen conmigo, solo para que terminemos en 3 minutos. ¿Sí? Vale. Porque, sí, la pregunta que pongo sobre la mesa es, ¿queremos limitar la desigualdad en la renta? Y si es que sí, ¿en qué múltiple máximo de los ingresos máximos frente a los ingresos mínimos? Supongamos que el salario mínimo legal es de 500.000 pesos por mes. Eso lo propusieron en Chillán, por eso lo pongo aquí, ¿no? 500. Nadie puede ganar menos de 500.000 pesos al mes. Eso es. Y ahora nadie puede ganar más de ¿cuántas veces más? ¿No? Si tienen total libertad, si no quieren limitar la desigualdad, propongan por favor el factor ilimitado, entonces no va a haber ninguna limitación de la desigualdad. Si ustedes están en contra de la desigualdad, propongan por favor el factor 1, porque entonces los ingresos máximos pueden alcanzar un máximo de una vez
el salario mínimo legal, es decir, lo mismo, ¿no? Si están a favor de cierta desigualdad pero limitada, propongan por favor X veces como máximo el salario mínimo legal para el mismo horario laboral, y no importa que se trate de un empleado o una empresaria, un deportista o una diva, ¿sí? No importa. Solo vamos a limitar los máximos. Aquí entre el mínimo y el máximo hay total libertad de mercado, pero por encima es imposible, por debajo tampoco posible, ¿sí? Propuestas. Nada más decirlo en voz alta. Factor 6 como mucho. Gracias, primera propuesta. 4. 10. Segunda propuesta, 10. Gracias. 6 de nuevo. Cada propuesta que se hace no hace falta repetirla porque ya la vamos a votar, ¿sí? Perfecto. 6, 10. 4. Muy bien. Ya tenemos 3 propuestas. Qué bien, qué creativos. ¿Más propuestas? 5. ¿Qué le parece 5? ¿Sí? 4, 5, 6, 10, 8. 4, 5, 6, 8, 10. Última llamada. Última llamada. Pues ya está. ¿Alguien del aforo quiere contribuir una última propuesta? 30 veces. Muy bien. Tenemos 4, 5, 6, 8, 10 y 30. 6 propuestas y vamos a votar las 6 propuestas. Porque este método es, a lo menos a mi juicio, inteligente y permite votar las 6 propuestas. Tenemos que aclarar algo. Es muy importante aclarar. No tengan miedo de decir algo no está claro, tengo una pregunta. ¿O está claro? Sí, una pregunta. Sí, por favor. ¿Y la diferencia sí. se ve con todas las otras condiciones del vínculo? Salud. Sí, no, todas las otras cuestiones las descartamos ahora para tener un resultado rápido. En el proceso real consideramos todos estos otros temas en otras preguntas o en preguntas más inteligentes y complejas. ¿Perdón? Más o menos, sí. Para no complicarnos la vida aquí. Porque ahora no vamos tanto al contenido de la cuestión, sino mucho más al proceso. Sí, ahora queremos conocer el proceso, así que no importa si el contenido no es absolutamente exacto. Bien, ¿entendido las propuestas? ¿Sí? ¿Os acordáis de cómo medimos? Ningún dolor, ningún brazo, ligero dolor, un brazo, fuerte dolor, fuerte resistencia, 2 brazos. ¿Sí? Vamos de la propuesta más pequeña a la más grande. Y ustedes cuentan conmigo para que cuente bien, ¿sí? Ustedes son el control soberano de la máquina contadora. Bien. Primera propuesta, los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 4 veces el salario mínimo legal, pero no más. Por favor, enseñen su dolor con y su resistencia contra esta propuesta. Y si cierran los ojos es más fácil, porque nadie se la va a distraer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos de resistencia. Muchas gracias. Segunda propuesta, los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 5 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñen su dolor con y su resistencia contra el factor máximo de 5 veces. Empiezo a contar. 1, 2, 3. Gracias. Tercera propuesta, los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 6 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñen su dolor con y su resistencia contra el factor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos de resistencia. Los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 8 veces el salario mínimo legal. Por favor, su resistencia contra el factor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penúltima propuesta ya.
Los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 10 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñen su resistencia contra el factor 10. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Última propuesta. Los ingresos máximos pueden alcanzar hasta 30 veces el salario mínimo legal. Por favor, su resistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. ¿Correcto? A ver, ya tenemos un resultado. ¿Qué propuesta ha ganado? Yo creo que empezamos con 7 votos de resistencia, con 4, y bajamos a 3 en 5, en la propuesta 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Es decir, la propuesta, como mucho, 5 veces ha ganado. Muchísimas gracias, un excelente resultado. Gracias por jugar conmigo. Ahora, conclusiones y final. Primera conclusión. ¿Cuánto tiempo ha tardado la Asamblea Democrática de Puerto Montt para decidir esa cuestión supuestamente indecisible por su extrema dificultad? Cuestiones de justicia. Vaya. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Un par de minutos, ¿no? A pesar de que nuestra propuesta es tomarnos un año para decidirlo. En un par de minutos se ha podido llegar a un resultado suficientemente claro, ¿no? Segunda propuesta, ¿cuánto tarda un parlamento medio en decidir esa cuestión? Tercera pregunta. ¿Ustedes creen que el factor 5 es representativo para 25 países a los que he ido hasta la fecha? Correcto. Normalmente gana un factor un poquito más, bueno, el doble, factor 10. Normalmente gana el factor 10 en el 90% de los casos. ¿Eso les parece un abismo? ¿Les parece un abismo entre el factor 5 y el factor 10? ¿Con qué compararlo? Compararlo con la decisión de nuestros parlamentos, porque sí lo han decidido. Aun cuando no ponen un límite, es una decisión. Nosotros aquí no vamos a limitar la desigualdad, y el resultado de esa no decisión en Austria es esta, en Alemania aquella, Estados Unidos en la industria, Estados Unidos en la industria financiera. Ups, sí se ve. Pues se perdió la conexión entre aquí sí ha cambiado. Bueno, se lo tengo que decir. Pues ahora necesito, ahora los poderes que no me dejan utilizarla, pero necesito manos de gigante, porque en Austria es 1000 veces, en Alemania 6000 veces más, en Estados Unidos 360.000 veces más. Pero en Estados Unidos la gente vota igual. Estados Unidos también ha ganado el factor 10 en la población. Pero el gobierno de Estados Unidos permite 360.000 veces más. Es un ejemplo de muchos por el cual proponemos que las decisiones fundamentales, solo las fundamentales, se tomen por el pueblo entero y luego se anclen en la Constitución, y luego el Parlamento tenga que obedecer a la Constitución, y la única instancia que pueda cambiar la Constitución es la de arriba, la que la ha redactado, es la única que la puede cambiar, porque si no entramos en un conflicto de intereses que lleva a una democracia ineficaz. Gracias por su atención. Ugly, laid in front of you.